Oficialmente, muy buenas tardes a todos. Les vamos a pedir que silencien los micrófonos, no porque realmente no los querramos escuchar, sino que en realidad para que no para que no se filtre algún sonido o alguna cuestión que tengan ustedes de los diversos lugares en que están. Es muy gracioso lo que pasa muchas veces. Ayer estaba haciendo una capacitación a la tarde y había arrancado un profe les comento, había arrancado un profe a dar la capacitación y se ve que algunos dejan el audio abierto y lo empezaron a criticar a mansalva al profe que estaba dando la capacitación y se escuchó absolutamente todo, o sea, todos los 200 que estábamos en la capacitación escuchábamos cómo lo criticaban el profesor. Así que bueno, por si quieren emitir alguna crítica o cualquier comentario que quieran hacer y sean libres de que nadie lo escuche, digamos, y que no lo escuchemos nosotros, por favor silencien los micrófonos. La verdad que esta modalidad, bueno, que está bueno que podamos estar juntos, que podamos compartir las clases, está muy bueno, pero se siente la ausencia del ida y vuelta, ¿no? Eso es una cosa que es fundamental y por ahí se siente la ausencia. Eso es así. Les pido de nuevo, porfa, chicos, que silencien los micrófonos por las dudas todos, ¿eh? Para evitar que se filtre cualquier tipo de sonido ajeno a la clase de hoy. Bueno, el objetivo, chicos, de la clase de hoy es repasar los aspectos que consideramos que son fundamentales en la expresión de estados contables. Hoy damos comienzo a la a la primera gran temática de la materia, que es expresión de estados contables. A diferencia de otros años, hemos empezado a transitar este tema, si se quiere, encarándolo de una manera distinta. Este año nos pusimos a laburar y en función de lo que ha pasado desde el punto de vista profesional, la vuelta a la reexpresión después de casi 15 años prácticamente, y todas las cuestiones académicas y los conocimientos que tenemos que tener sobre el tema, hemos dicho, bueno, vamos a repasar un poco, hemos dicho con los muchachos de la cátedra, vamos a repasar un poco. Si tuviéramos que encarar el tema e ir por lo más importante, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales que tenemos que saber, digamos? Tanto para ustedes que empiezan a transitar este tema, como para los profesionales que de repente tienen que venir, tienen que hacerlo, tienen que volver a aplicarlo después de mucho tiempo por primera vez. Yo les cuento que a mí, por ejemplo, me tocó hacerlo desde el punto de vista profesional por primera vez. Pese a que hace como 15 y 16 años que estoy en la cátedra ahí con los muchachos, con el profe Acote, la primera vez, porque hacía 15 años que estaba congelado el tema. Así que bueno, fue todo un tema y y hubo un aprendizaje mayor, porque sin lugar a duda que no es lo mismo cuando uno tiene que hacer el trabajo a que cuando uno lo explica desde el punto de vista teórico o práctico. No es lo mismo, ¿eh? Cuando uno tiene que hacerlo, cuando uno tiene que ejecutarlo, cuando uno tiene que hacerlo fáctico, tiene que hacerlo vida en la profesión, es totalmente distinto, surgen cosas distintas. Y bueno, vamos a tratar de ir trasladándosela en las clases que vamos a ir viendo sobre el tema, porque por lo que le comentamos nosotros, que aspiramos a que la cátedra tenga un enfoque académico-profesional, un enfoque un poco más de calle, que ustedes vayan viviendo lo que va a ser el futuro ejercicio de la profesión. Les anticipo que lo que vamos a hacer acá en la clase de hoy es un poco profundizar ese videito que ustedes tienen disponible en YouTube, con 8 cuestiones que consideramos son fundamentales conocer a la hora de expresar los estados contables. No es taxativo, es simplemente un repaso que hemos hecho donde hicimos esta enumeración. De repente de algún otro análisis puede surgir alguna otra cosita, alguna otra cuestión, con lo cual esto es una propuesta que hacemos que no es de carácter taxativo.
La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que reexpresamos los estados contables, chicos, sobre la base de un método integral de reexpresión. Eso no podemos perderlo de vista. ¿Eh? Eso no hay que perderlo de vista. O sea, la reexpresión de los estados contables de carácter integral. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo no puedo decir, agarro una parte de la contabilidad y la reexpreso y la otra no. O voy a ver esto, voy a ver estos rubros puntualmente y esto no. ¿Sí? ¿Sabe qué? Reexpreso los bienes de uso, pero las ventas no las reexpreso. No es así. O sea, cuando nosotros reexpresamos los estados contables es integral. Tengo que analizar la reexpresión de todos los rubros que lo componen, tanto patrimoniales como de resultados. Y aquí vale aclarar esto de que con el transcurso del tiempo, la problemática de la inflación en la contabilidad se trató abordando soluciones parciales o pretendidamente integrales, pero ninguna fue apta para solucionar los problemas que la inflación provocaba en la contabilidad. Luego de un buen tiempo, y esto se lo puede decir seguramente a Acosta, que es un poco más dino en esto y tiene un poco más de transcurrir, luego de un buen tiempo se encaró el tema de una perspectiva más integral, que contemplara la contabilidad en lo conjunto, empezó a contemplar la contabilidad en lo conjunto, entonces ahí surge el método integral de reexpresión. Es decir, che, vamos a abordar la contabilidad en su conjunto, y vamos a ver todos los estados contables y vamos a ver cómo lo reexpresamos. ¿Tá? Y así con el surgimiento del método integral de reexpresión, tenemos dos objetivos que son los fundamentales. En primer lugar, que todos los rubros de los estados contables queden expresados correctamente a fecha de cierre del balance. Y en segundo lugar, determinar cuál es la incidencia de los contextos inestables desde el punto de vista monetario en los balances. O sea, cuál es la incidencia de la inestabilidad monetaria en los estados contables. ¿Cuál es el RECPAN, en definitiva? Porque esto se va a medir y va a tener una cuantificación. La incidencia de los contextos inestables, en definitiva, tiene una cuantificación a través del RECPAN. Dicho sea de paso, les aclaro, vamos a hacer así, no sé, para ver qué les parece. Vemos 3 o 4 puntitos de estos, descansamos, les abro la posibilidad por chat de consulta y después seguimos con los otros 3 o 4 aspectos y terminamos. ¿Qué les parece? Que hagamos así, cosa que en el medio paremos, descansemos y usted tiene la posibilidad de hacer un ida y vuelta con relación al tema que estamos presentando. Entonces, un poco esto, quiero que les quede esta idea. Método integral de reexpresión es abordar, a la hora de reexpresar los estados contables, abordar la contabilidad en su conjunto. Ya no está esto, che, agarro esta parte, reexpreso esto, no, eso no es así. Hay que reexpresar todos los rubros de los estados contables, o hay que analizar la reexpresión de todos los rubros de los estados contables. El análisis es integral. El segundo principio o cuestión fundamental que hemos identificado a la hora de la reexpresión de los estados contables es un principio que se llama inalterabilidad de otros principios contables. ¿Qué significa esto? Significa que justamente el propósito del método integral de reexpresión no es modificar los otros criterios que se usaron en la contabilidad para confeccionar los estados contables, sino homogeneizar la unidad de medida que se utilizó al aplicar estos criterios. A ver, a una chica ahí no le aparece el Power. ¿El resto lo ve bien el PowerPoint? Bueno, debe ser alguna cuestión entonces. Sí, profe, a mí me parece. Bueno, perfecto. Debe ser alguna cuestión de la compu ya de alguno, el tema este, chicos. Pero bueno. Profe. Sí, lo escucho. A mí tampoco recién me aparecía, corté la llamada y volví a unirme a la reunión y ahora me aparece la diapositiva. Perfecto, le aclaramos ahí el audio para que en todo caso prueben y hagan lo mismo, el que no le parece. Perfecto, salir y volver a entrar, ese es un poco el esquema para que aparezca. Chicos,
¿qué es esto de la inalterabilidad de otros principios contables? La reexpresión no tiene como finalidad, modificar los criterios ya utilizados por la contabilidad, ¿está? Sino homogeneizar la unidad de medida empleada para aplicar tales criterios. Usted tiene que saber que la técnica de reexpresión es independiente a los criterios de medición. Es totalmente independiente. Esto lo tienen que saber. A tal punto que la reexpresión coexiste con el criterio de medición. Ustedes saben que ambos son conceptos distintos, integrantes de un mismo modelo contable. ¿Está? Así que eso es fundamental que lo entiendan así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los criterios de medición nos van a ayudar a satisfacer la principal incógnita que tenemos al realizar la reexpresión, que es determinar en moneda de qué momento se encuentra expresada la partida. Háganse la idea de que la principal incógnita que vamos a tener a la hora de reexpresar los estados contables es determinar en moneda de qué momento se encuentra expresado los diferentes rubros de los estados contables. Esa cuestión lo tienen que tener en cuenta, es fundamental. O sea, los criterios de medición y la reexpresión son independientes. Sin embargo, saber cómo medir un determinado rubro de los estados contables me permite saber en moneda de qué momento está expresado. ¿Me entienden? Entonces ahí está la bondad. Por eso dice, la primera parte dice, sino homogeneizar la unidad de medida empleada al aplicar tales criterios. ¿Qué significa? Como yo les compartí en el video, si yo tengo bienes de cambio medido a costo de reposición, voy a saber que están correctamente expresados al cierre, luego no los voy a tener que reexpresar. Sí voy a tener que depurar del efecto de la inflación los resultados por tenencia que me permitieron llevar ese bien de cambio a fecha de cierre. Lo mismo ocurre que si yo tengo bienes de uso que están medidos a costo de adquisición, los tengo que reexpresar. ¿Está? Si yo tengo bienes de uso que están medidos a fecha de cierre, ahí el criterio de medición me está dando la pauta de que están correctamente expresados a fecha de cierre. Si están a costo de adquisición, los tengo que reexpresar. ¿Está? Ahí fíjense en los videitos, nosotros le colgamos un ejemplito que está muy bueno que le hizo Juan, digamos, una asimilación práctica de este principio de la inalterabilidad de otros principios contables, de esta cuestión. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que el RECPAN es independiente del criterio de medición, ¿tá? Como dice ahí el power que tienen. Y justamente ¿por qué? Porque si ustedes, vamos a suponer el caso que planteó ahí en el videíto el Juanpi, el tema de los bienes de cambio. Si yo los bienes de cambio los tengo medido costo de adquisición, reexpresarlo me genera un determinado RECPAN, ¿verdad? Si los bienes de cambio los tengo medido a fecha de cierre, en virtud de algún costo de reposición, no tengo que hacer nada desde el punto de vista de la reexpresión con los bienes de cambio, pero sí tengo que depurar el resultado de tenencia. Cuando depure el resultado por tenencia se va a generar en ese asiento contable un RECPAN que va a ser el mismo que el que se hubiese generado reexpresando los bienes de cambio que estaba a costo de adquisición. Por eso decimos que el RECPAN es independiente del criterio de medición y lo demostramos puntualmente con un rubro midiéndolo a costo histórico y a valores corrientes. ¿Está? Ahí me está levantando la mano el profesor Acosta. No sé qué necesita el profesor Acosta. Le doy pie. Bueno. Bueno. Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos. La otra cuestión fundamental que tenemos que saber es cuál es la recepción normativa de la reexpresión. No podemos desconocer cuál es la recepción normativa de la reexpresión de los estados contables. El punto 3. Claro, el punto 3. Recepción normativa de la reexpresión. Diapo 4. En esto de la recepción normativa de la reexpresión, tenemos que saber que en primer lugar hay que reexpresar los estados contables porque así lo dice
la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, en la parte que regula la contabilidad de las sociedades, artículo 62, establece que los estados contables tienen que ser presentados en moneda constante, en moneda homogénea. ¿Está? Entonces, primero tener en cuenta eso. La Ley General de Sociedades, que es la ley de fondo, establece que hay que reexpresar los estados contables. ¿Está? En segundo lugar vienen las normas de carácter técnicas que hacen operativa lo que dice la ley de fondo, la Ley General de Sociedades. Esas son las resoluciones técnicas emanadas de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Puntualmente, la normativa profesional que regula el tema es en primer lugar la RT 17, la sección 3.1. En segundo lugar, la interpretación número 8 de la Federación, que interpreta la sección 3.1. Fíjense que no debe haber sido muy clara la RT 17, sección 3.1, porque han tenido que sacar una interpretación. Después tener en cuenta que la norma que hace, que también hace operativa la reexpresión y establece una metodología es la RT6. Luego las resoluciones 539-18 y 553-19, que son nuevitas, que vuelven a activar la reexpresión después de 15 años. Y después, en definitiva, chicos, esto lo tienen que saber, las resoluciones del Consejo de Ciencia Económica de Córdoba, que son las que acatan la normativa emitida por la Federación, ¿está? Porque las normativas contables que dicta la Federación no se hacen operativas en la provincia de Córdoba hasta que el Consejo de Ciencia Económica de Córdoba, que goza de cierta autonomía en ese aspecto, no las adopta, ¿está? Perfecto. ¿Qué les puedo comentar de la recepción normativa de la reexpresión? La RT 17, en la sección 3.1, establece cuándo hay inestabilidad monetaria, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se ve que no había sido muy claro o se manipuló políticamente, que tuvieron que sacar una interpretación de ese tema, porque esa es la verdad. Ahí la RT 17 establece ciertos requisitos para que haya contexto inestable. Ahí establece que tiene que suceder ciertas cuestiones, y de la manera en que lo redacta pueden ser cualquiera de esas cuestiones. Habla de una inflación en los últimos 3 años superior, igual o mayor al 100%. Habla de que la gente se refugie, de que haya un aumento importante en los precios y salarios, de que la gente recurra a otra moneda, etcétera, etcétera. O sea, habla de condiciones cuantitativas y cualitativas. Ustedes la pueden ver cuando vean la normativa, está marcado esa sección. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa sección puntualmente? Tuvieron que sacar una interpretación, que es la interpretación 8 de la Federación, porque se ve que no estaba del todo clara. Esa interpretación, ¿qué empezó? Porque la realidad es que cuando se sacó ese 3 puntos, cuando durante mucho tiempo de la vigencia de esa sección 3.1 del RT 17, como los índices estuvieron manipulados en una buena parte debe haber sido del gobierno, el gobierno K, en una muy buena parte los índices estaban anestesiados, no reflejaban la realidad. Entonces, ¿qué pasó? No se daban las condiciones cuantitativas porque los índices estaban domesticados, pero se daban todas las otras cuestiones. La gente se iba al dólar, había aumento de precios, entonces estaban las condiciones dadas en la sección 3.1 para aplicar la reexpresión. Entonces, por esa razón sacaron en ese momento la interpretación 8 y dijeron no. ¿Qué aclara? Usted lo tiene aclarado en el material teórico. La interpretación 8, ¿qué dice la Federación? Dice que, en definitiva, para que haya inestabilidad monetaria, tiene que darse la pauta cuantitativa.
tiene que tratarse de economías altamente inflacionarias y eso ocurre con economías con inflación superior al 100% en los últimos 3 años. Y dice ahí en esa interpretación, ustedes lo van a poder ver, que es raro que se den las condiciones cualitativas y no se den las cuantitativas. O sea que dice que solamente se van a dar las cualitativas cuando se dé la cuantitativa. Entonces, de alguna manera lo que dice la interpretación es, no, hay que aplicar la sección 3.1 del RT17 cuando haya una economía con una inflación superior al 100% en los últimos 3 años. Solo ahí se van a dar todas las condiciones cualitativas. O sea, cuando se trata de una economía altamente inflacionaria. ¿Qué pasó? Que acá no daban en ese momento los índices como para hacerlo porque los índices estaban domesticados, pero en realidad se daban las condiciones quali y estaban dadas también las condiciones quanti. ¿Ya? Eso lo tienen que tener en cuenta. Le hago este comentario, digamos, a modo, si se quiere, folclórico. Después, bueno, viene la gestión Macri y disparan, o sea, los 2 primeros años más o menos lo venían remando, y después, en los últimos 2 años, digamos que se le escapó y se complicó toda la cuestión. Empezó la inflación, después de aquí creo que fue, si no me equivoco, abril o mayo del 2018, donde se produjo una gran devaluación y ahí se descontroló absolutamente la macro. Y bueno, creo que si no me equivoco que fue allá por julio del 2018 que sacó un comunicado de la Federación diciendo que a partir de ese momento se reconoce, después de mucho debate, después de mucha juntada y demás sobre el tema, ahí se reconoce y dijeron, bueno, vamos a tener que empezar a reexpresar los estados contables. A raíz de todo esto, la Federación venía dictando normas, desactivando la sección 3.1. Vino dictando sucesivamente normas desactivando la sección 3.1 porque de alguna manera, chicos, ya estaban las condiciones dadas para reexpresar los estados contables. Lo que pasa es que, otra vez de nuevo, por manipulación política, ¿qué hacían? Decían que la sección 3.1 no estaba activa. Entonces, la dejaban sin efecto. O sea, a mi criterio lo que estaban haciendo era vulnerar la ley de fondo, que es la Ley General de Sociedades, que dice que hay que reexpresar, que hay que presentar los estados contables en moneda constante. Para mí era ilegal, esa es mi opinión. O sea que en realidad siempre hubo que reexpresar los estados contables, ¿tá? Porque en muchos momentos de esas 2 gestiones de gobierno se dieron los presupuestos cuantitativos y cualitativos. La RT6 es la resolución técnica que le da forma a la reexpresión, hace operativa la reexpresión de los estados contables y recepta el método integral de reexpresión. Eso es lo que tiene que saber. ¿Con qué se reexpresa? Sobre la base de la resolución técnica número 6. Luego viene la resolución 539-18 y 553-19 que activa la sección 3.1 del RT17. Esto empieza a surgir todo, como les decía recién, allá por julio del 2018, y estas resoluciones luego le dan vida nuevamente a la reexpresión de los balances. ¿Está claro, chicos? Vamos con el cuarto elemento fundamental a tener en cuenta en la reexpresión, que es justamente el criterio de lo temporal. A ver, esto es un elemento, esto lo solemos preguntar mucho en los exámenes, esto lo tienen que tener en cuenta. Muchas de estas cuestiones que le acabamos de poner acá, fundamentales de la reexpresión, son cuestiones que nosotros consideramos dogmas de la reexpresión. O sea, cuestiones que hay que saber sí o sí, verdades de la reexpresión. Por tanto, o principios básicos de la reexpresión, por tanto, habitualmente lo solemos preguntar en los exámenes. Este elemento es el criterio de lo temporal, es el criterio que se utiliza para reexpresar los estados contables.
¿Cuál es el criterio que se utiliza para represar? El denominado criterio temporal. La RT6 recepta el método integral de ajuste, recepta el criterio temporal. Se dice que es el criterio más cercano a la realidad económica de los estados contables. ¿Por qué? Porque utiliza el tiempo como elemento distintivo para expresar los balances. ¿Por qué decimos que utiliza el tiempo? Porque la esencia del criterio de lo temporal es identificar en moneda de qué momento se encuentran expresados los diferentes rubros de los estados contables. ¿Tá? Por eso, el criterio temporal utiliza el tiempo como elemento esencial para expresar los balances. Ya con la aparición del RT6 se deja de lado y ya con este criterio, por eso esto lo tienen que tener claro, no rige más el criterio de lo monetario y lo no monetario. Con la aparición del RT6 se deja de lado, ya ni tenemos que hablar más de ese criterio, no existe más, ya ni hablemos más. Una cosa que hemos aprendido, ya no hablemos más de lo que, porque si no se enquilomba, se los digo ahí, se los menciono, pero el criterio de lo monetario y lo no monetario ya no está más, no rige más. Entonces tienen que saber que el tiempo es el elemento esencial para expresar los estados contables. Según el criterio de lo temporal, se pueden presentar 4 alternativas a la hora de expresar los estados contables. O sea, podemos tener cuatro tipos de situaciones. Primero podemos tener partidas que estén expresadas en moneda del pasado. Estas partidas se deben expresar por vía de los coeficientes hasta fecha de cierre. ¿Tá? O sea, si tengo partidas expresadas en moneda del pasado, hay que expresar la fecha de cierre. Por ejemplo, bienes de cambio medido a costo de adquisición. Por ejemplo, bienes de uso medido a costo de adquisición. Máquinas, herramientas, equipos, rodados medido a costo de adquisición. Tener en cuenta que acá, en el caso de los activos, el BOA se debe comparar, o sea, el valor expresado se debe comparar con el valor recuperable para tomar el menor de ambos, por un criterio que rige, que es siempre un criterio de prudencia. ¿Está claro? O sea, ¿qué significa? Que si el valor expresado es superior al valor recuperable, el valor de mercado, hay que dejarlo el valor de mercado, hay que hacer un pequeño ajuste de mercado. Y en el caso de los pasivos, siempre deben quedar expresados a su poder cancelatorio. Cuando me toca expresar un pasivo que estaba medido a costo de adquisición, siempre debe quedar expresado a su poder cancelatorio. O sea, tanto cuando el valor expresado sea mayor o inferior al valor de mercado o el poder cancelatorio de ese pasivo. El RT6 no lo dice, pero es así. En segundo lugar, tenemos las partidas que están expresadas en moneda del presente. Estas son las que no requieren ningún tipo de reexpresión. Por ejemplo, viene de cambio medido a costo, viene de cambio medido a costos corrientes, a valores corrientes. Viene de uso medido según algún revalúo técnico a fecha de cierre. Le voy a dar más ejemplos. Un crédito con cláusula de ajuste que esté correctamente contabilizado a su capital más actualizaciones de vengada a fecha de cierre. Una inversión en plazo fijo que esté correctamente contabilizada a su capital inicial más intereses de vengado a fecha de cierre. Una cuota parte de un fondo común de inversión que esté correctamente expresado a su capital inicial más intereses de vengado a fecha de cierre. ¿Tá? Si la contabilidad hizo las cosas ok y registró esos créditos o esas inversiones y les adicionó las rentas, las incorporó como parte de la inversión o el crédito a fecha de cierre, están correctamente expresados a fecha de cierre. ¿Tá? Lo mismo pasa con algún crédito o alguna deuda en moneda extranjera que esté correctamente medio al valor según la cotización de la moneda extranjera a esa fecha. Si la contabilidad no hubiese hecho eso, si la contabilidad hubiese dejado, por ejemplo, el crédito a costo de adquisición, un crédito con cláusula de ajuste medio a costo de adquisición, o una inversión en plazo fijo, en un fondo común de inversión medio de su costo de adquisición, yo lo tendría que reexpresar porque está en moneda del pasado. ¿Se entiende? El tiempo es el elemento esencial. Si la contabilidad no revalorizó lo que tenía que revalorizar,
está expresado en moneda del pasado y lo tengo que reexpresar. ¿Tá? También son partidas expresadas en moneda del presente, chicos, las disponibilidades y los créditos y deudas en moneda nacional, sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos, que son los rubros de carácter expuestos, son los que generan el RECPAN, el resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda. Esa también está correctamente expresada a fecha de cierre, ¿tá? Conservan su valor nominal, generan este tipo de resultados por los contextos inestables, pero están correctamente expresadas a fecha de cierre, ¿tá? Después puedo tener también partidas expresadas en moneda del futuro, ¿tá? Estas se deben llevar al presente. Por ejemplo, un crédito o una deuda que tenga un sobreprecio metido adentro y que la contabilidad no haya segregado a fecha de cierre. Si la contabilidad no lo segregó, ese crédito, esa deuda, está en moneda del futuro. Por ejemplo, hice una venta, la empresa tiene fecha de cierre en diciembre, hice una venta en noviembre, está a 60 días, y no le depuré el sobreprecio a los fines de la reexpresión. O sea, no hice la depuración de los sobreprecios en la medición del crédito, ¿tá? ¿Qué pasa? Ese crédito, supongamos que tiene un crédito de 1000, tiene un sobreprecio de 200, si está expresado por 1000, esos 200 lo hacen estar en moneda del futuro, o sea, en moneda de los 60 días siguientes, que es enero del ejercicio siguiente, ¿ok? Por ende, hay que depurarlo de ese sobreprecio y dejarlo correctamente expresado a fecha de cierre, ¿tá? La cuarta categoría de partidas son las que surgen de confrontar valores que están expresados en diferentes momentos de tiempo. Estas partidas son aquellas que están conformadas por dos capitales o dos valores en distintos momentos que hay que llevar hasta fecha de cierre para determinar su importe en términos reales. Por eso en general se trata de partidas del estado de resultado. Acá tenemos, por ejemplo, un resultado por una venta de bien de uso, ¿tá? Un capital que es el precio de venta y un capital que es el costo, que están expresados en diferentes momentos de tiempo. Hay que reexpresarlo a fecha de cierre para sacar el real resultado. Un resultado de tenencia que surge de contraponer un capital final, por ejemplo, un bien de cambio contra un capital inicial, ahí surge el resultado de tenencia. Hay que llevar ambos capitales a fecha de cierre y sacar el real resultado, ¿tá? Un interés perdido o un interés ganado, también pasa exactamente lo mismo. Comparamos capital final del crédito o la deuda contra capital inicial y sacamos el interés en términos reales, ¿está? O sea que un poquito, la mayoría de estas cuentas están en el estado de resultados, ¿tá? Por eso yo le ponía a ver ejemplos. Tenemos un montón de ejemplos para dar en cada caso. El criterio, la realidad es que después, la clase siguiente, el profe Acosta va a dar la RT6, pero después vamos a tener dos clases donde vamos a analizar los aspectos fundamentales de la reexpresión de algunos rubros que consideramos son los más importantes. Y ahí vamos a repasar qué hay que tener en cuenta para reexpresar ciertos rubros, ¿tá? Entonces ahí van a ver ustedes algunas particularidades en la reexpresión de ciertos rubros. Tampoco me quiero adelantar mucho, pero es importante ir viendo ejemplos ya de situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Acá me escribe Franco y me dice que no me queda claro las partidas expresadas en moneda del futuro, si podría volver a explicarlo. Perfecto. Bueno, es el caso, por ejemplo, de un crédito en moneda nacional sin cláusula de ajuste, sin intereses explícitos, es decir, un crédito expuesto, porque tiene el componente financiero implícito dentro del precio, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago la operación, como les decía, en noviembre, vendo por 1000 y resulta que tengo un componente financiero implícito de 260 días, ¿tá? ¿Qué pasa? Ese crédito, si yo no depuro ese sobreprecio, está en moneda del futuro, por los últimos 30 días, que son los de enero, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es dejarlo a los fines de la contabilidad correctamente expresado al cierre. ¿Qué significa eso? Que lo tengo que dejar a su capital inicial, a los 800 más los intereses devengados durante el mes de
diciembre. Supongamos que son 100 y 100. O sea que tiene que quedar medio en la contabilidad a 900. ¿Se entiende? ¿Cómo quedaría ese crédito medio? Crédito por su valor futuro menos sobreprecio de vengar por 100. El neto, o sea, 1000 menos 100, 900. Así quedaría. No sé si te satisface, Franco. Sí, sería como calcular el valor actual. Tengan en cuenta que en esos casos, el criterio que tomamos con los créditos que tienen esos sobreprecios es que no dejan de, como el componente financiero está implícito en el precio, no pierden el carácter de expuestos. ¿Está? Como está, o sea, son créditos y deudas expuestos. ¿Está claro, chicos? ¿Eh? Perfecto. Ya después vamos a ver a lo mejor algún casito para ver la incidencia de ese tipo de situaciones, pero tengan en cuenta que esos créditos y esas deudas que tienen esas características, que tienen esos componentes financieros adentro, metidos en el precio, en forma implícita, nosotros los consideramos que son lo mismo expuestos. Bueno, si les parece, hacemos un pequeño corte, hacemos unos 10 minutitos. Y a mí me gustaría que en este pequeño descanso que vamos a tener de 10 minutitos, si alguno tiene alguna duda, nos la vaya trasladando, puede ser vía chat o activan el micrófono y preguntan, no hay problema, así nos sentimos un poquito más unidos acá. ¿Contador todo? Sí, profesor Acosta, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está? Muy bien, me gusta lo que está diciendo hasta ahora. Pero Menos mal, no menos se mal. prolongue, no se prolongue tanto, si no la RT6 me va a quedar de 3 renglones a mí, profe. No dije nada del RT6, no se preocupe, Sí, no cuide su quinta. bueno, no. Es para no aburrirlo a los chicos después. ¿Sabés qué te voy a pedir, Marcos? Que le digas a los chicos que se Sí. lleven el día de la clase mía, se lleven la resolución técnica 6. Como yo voy a ser menos, o sea, más conciso que vos, digamos, sobre la RT6, porque voy a hablar puramente sobre eso y vos estás haciendo muy buenas consideraciones, para que lo vayan viendo y si tienen alguna duda de lo que está escrito en la RT6 me lo pregunten. Así lo Está, van. está perfecto, pero quédate tranquilo que los chicos tienen todo el material subido, con lo cual no es que se la tienen que llevar al RT6, ya la tienen digitalmente en sus computadoras, Está bien, está bien. en su teléfono, o sea que te quiera ver alguna cuestión puntual la tiene ahí a mano. Bueno, bueno. Bueno, voy a empezar a responder las consultas. Duda con respecto al material de estudio. El material de estudio está en Evelia. Hasta ahora subimos la primera parte, que es la parte de la expresión de estado contable, la parte teórica. Está tanto en Evelia como en Teams. ¿Está? Está subido. Vamos, no sé si Pablo respondo tu consulta. Después Juan Manuel me pregunta si podría explicar cuáles serían las cláusulas de ajuste. Perfecto, vamos a ese tema. Tema cláusulas de ajuste. Dentro del marco de la República Argentina, un país con problemas históricos en su macroeconomía, es muy habitual que cuando se pacten créditos, o viéndolo del otro lado también deudas, se pongan determinadas cláusulas de ajuste. A ver, por ejemplo, las empresas constructoras que venden departamentos, es muy habitual, ahí apaguen el micrófono chicos, porfa, apaguen. Las empresas constructoras que venden departamentos es muy habitual que, por ejemplo, cuando te venden un departamento a plazo, te ponga una cláusula de ajuste que diga que el precio del departamento se ajusta conforme el índice de la Cámara de la Construcción o el INDEC, ahora que es más representativo de la realidad, en su momento se dejó de usar, ahora se volvió a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Ese crédito es de naturaleza no expuesto. ¿Por qué? Porque acompaña el proceso inflacionario,
porque tiene una cláusula de ajuste, o sea, a medida que va variando el precio del débito, el crédito también va variando. Por ende, se dice que ese crédito acompaña el proceso inflacionario, por esa cláusula de ajuste. Las cláusulas de ajuste son eso, es ponerle algún condicionamiento a un crédito o una deuda de manera tal que de cierta forma acompañe el proceso inflacionario y no pierda poder de compra, o al menos intentar que no pierda poder de compra el crédito o la deuda que estoy contratando. ¿Me siguen, chicos? Por ejemplo, también es habitual que se pacten cláusulas de ajuste de créditos y deudas conforme la variación de salarios de una determinada actividad, conforme índices agropecuarios. O sea, hay muchas cláusulas de ajuste que están dando vuelta en la realidad económica que se suelen aplicar. Pero el sentido es ese, es que, y la contabilidad, chicos, no es otra cosa, no, o sea, en definitiva la contabilidad va a tener como consecuencia lo que se pacte desde el punto de vista de la gestión, es una cuestión lógica. O sea, si yo a un crédito no le pongo condicionamiento, no le pongo cláusula de ajuste, es un crédito expuesto en moneda nacional, sin cláusula de ajuste, sin intereses explícitos. Ahora, si yo por el contexto macroeconómico y por temor a que pierda poder adquisitivo le pongo algún condicionamiento, o que el crédito se actualizará conforme a alguna cláusula, por ejemplo el costo de la construcción, ese crédito es no expuesto. ¿Por qué? Porque acompaña el proceso inflacionario. ¿Está? Esa es un poco la idea con esos créditos. En definitiva, los créditos con cláusula de ajuste, los créditos en moneda extranjera, en una moneda fuerte como el dólar, los créditos con tasa explícita de interés, cuando yo te digo, che, te voy a cobrar el 30 anual o el 45 anual, son todos créditos que son de carácter no expuesto. ¿Por qué? Acompañan el proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque yo te digo que te voy a cobrar el 40 o el 45 anual de interés, ya estoy ahí presupuestando el componente inflacionario. Y más en un país como la República Argentina, donde siempre está latente. Y no es que la gente esté especulando en el fondo. Es una cuestión lógica porque el que conoce, si no preguntémoselo a lo más grande, el que conoce la República Argentina sabe de todas estas distorsiones macroeconómicas que ningún político, por lo menos en los 30, 40 años que tengo uso de razón, ha podido solucionar. Entonces la gente, o el ciudadano de a pie, o el empresario, lo que intenta hacer es cubrirse de una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Está? No sé si explico ahí, Juan Manuel, un poco el tema cláusulas de ajuste. Son muy normales, es muy buena tu pregunta, porque son muy normales dentro de la República Argentina. Bueno, hay algunos que no pueden ver el Power, pero eso no sea un problema, que lo van a tener después disponible, así que quédese tranquilo. Me preguntan en la unidad 1, me están preguntando cosas que no son de la clase muchas veces, pero bueno, se las respondo. No tengo. La unidad 1 es un repaso, péguenle una ley, el RT6, nada más que eso, como para que entren en calor con la materia, nada más que eso. Sí, acá me preguntan por el tema del famoso 100%. Es así, la RT17 en su sección 3.1 dice que hay inestabilidad monetaria cuando pase alguna de las siguientes cosas, y ahí da un par de condiciones cualitativas y hay una cuantitativa que es el 100% de inflación acumulada en los últimos 3 años. Luego, por la interpretación esa que les comenté, se entiende que una economía altamente inflacionaria es aquella en la que se da el 100%, una inflación mayor o igual al 100% en los últimos 3 años, y que solamente ahí, cuando se da eso, se dan las qualis. Por ende, la pauta cuantitativa es la que rige, en definitiva, la que manda. Y hoy en día en la República Argentina se cumple, por eso hay que expresar los estados contables. Y esa pauta del 100% es buena la pregunta, ¿por qué? Te digo, ¿sabes por qué te digo? Porque es buena. Porque no deja claro la resolución técnica si es el 100% año calendario o el 100%,
o sea, de los últimos 3 años calendario, o es el 100% de los últimos 3 años anteriores a la fecha de cierre del balance de la sociedad. Nosotros, y si no me equivoco, compartimos la postura con el profe Acosta, entendemos que no tiene que depender la cuestión de la fecha de cierre de la empresa, o sea que lo más lógico que sería 100% en los 3 años calendarios. Porque si no, habría empresas en un año determinado que les daría y con fecha de cierre en un determinado momento que le daría y otras que no. Entonces, de alguna manera, uniformando el tema y poniéndole año calendario, de alguna manera se unifica la cuestión. Creo que hay alguna opinión de Pablo Newton en relación a este tema, diciendo que la pauta tiene que ser el 100% de inflación acumulada en los últimos 3 años calendario. Pero no está clara la cuestión, no está del todo. Como siempre, chicos, las normas no son claras dentro de la República Argentina. Acá me dice Ignacio, o sea que la cláusula de ajuste es un medio para cubrirse la inflación. Por supuesto. Por supuesto. Es así. Es así. Es muy normal, chicos, en la práctica, digamos, en las empresas, prácticamente le diría que hoy en día en la República Argentina no hay nadie que venda a plazo sin algún condicionamiento que de alguna manera tenga que ver con cubrirse de los precios, de los aumentos de los precios. Todo el mundo te vende o metiéndote algo implícito en el precio, cuando vos le compras a plazo, metiéndote un cargo adentro del precio, o pactando de alguna manera alguna cláusula para cubrirse la inflación. Así ocurre en la República Argentina. Esa es la selva. Me dicen que repita la condición cual y la condición cuanti. ¿Me van a hacer repetir absolutamente todo? No, por favor. Las cualitativas, no sé si me acuerdo específicamente todas, pero era que la gente prefiera en la República Argentina ir a otra moneda, y ustedes saben acá la devaluación que existe por el dólar, o que haya aumento generalizado en precio y salario, que también se da. Esas eran todas las cualitativas. Y la cuantitativa era que la inflación en los últimos 3 años sea mayor o igual al 100%. Sección 3.1 del RTI 7, ahí dice, ¿cuándo hay inestabilidad monetaria en la República Argentina? Pese a que la política se encargue de manipular esa sección permanentemente. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, la escucho. Yo le preguntaba si es que era actualmente obligatorio hacer el ajuste más allá de las condiciones, de que se den las condiciones cualitativas y cuantitativas, o si era optativo. O sea, sí o sí, digamos, por el hecho de que solo se den a cierre yo tengo que reexpresar, o puedo optar por no hacerlo. Ya no A se puede. fin de que, por ejemplo, no sea contador, pero por ejemplo sea auditor, para tenerlo en cuenta para eso. No sé si me comprende. Sí, señorita. María Soledad es su nombre. Sí. Perfecto. Lo más probable es que si usted es auditora sea contadora. Claro, digo, pero seguramente. Está bien, está bien. Un poquito que se adelanto porque son las últimas novedades que tengo previsto darles ahí en la materia, que es lo último. Pues nosotros acá tratemos de traer lo último. Y por supuesto sí que está vigente la represión. Hoy en día si vos haces un balance en la República Argentina tiene que estar represado por inflación. Es así. Bien. Bueno, profe, gracias. Pero, como te digo, esto está atado, o sea, hay que tener en cuenta, yo, para que ustedes sepan la normativa, siempre le pongo lo primero que es la Ley General de Sociedades y después las normas profesionales. En lo que es la norma profesional, la RTI 7 es la que establece cuándo hay inestabilidad monetaria y cuándo no. Eso está claro, porque la RT 6 establece el método de represión, pero la RTI 7 en la sección 3.1 establece cuándo hay inestabilidad y cuándo no. Esa sección 3.1 de la RTI 7 fue manipulada. Hoy en día está activada.
la resolución 539-18 y 553-19 la activó a esa sección. O sea que hoy en día esa sección tiene vigencia y se cumplen los requisitos, se cumplen los presupuestos para que haya que reexpresar estados contables. Por ende, hoy en día hay que reexpresar los balances. Ahora bien, en ese proceso de implementación de la reexpresión, yo después les voy a comentar algunas cuestiones porque la Federación dio algunas simplificaciones o dispensas para los contadores, porque esto de la reexpresión, que es un verdadero perno para la mayoría de los contadores, hubo que implementarlo paulatinamente, hubo que culturizarlo de nuevo. Entonces la Federación lo que hizo es ir dando alguna dispensa, tiró algunos centros para que no fuera tan bravo para los contadores. Claro. ¿Alguna otra cosita? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen tratando el tema el tema de la uni? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, chicos? Bueno, yo les pregunto esto porque me gusta hablar, no me gusta hablar solamente en las clases de lo que damos, de los temas en sí, sino que me gusta ir compartiendo con ustedes sensaciones, cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo están? ¿Cómo están con el tema de la uni? ¿Se sienten acompañados? ¿Se sienten acompañados en este proceso por la uni? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? O por la facu, mejor dicho, por la Facultad Económica, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes? La estamos pasando bomba, me dice. Muy bien, está bien, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. O sea, ¿este medio de educación les va? ¿Se sienten bien con esto? ¿Se extraña? Hay algunos que me dicen que se extraña el presencial, hay otros que me dicen que están en crisis, hay otros que me dicen que le están pasando bomba. Tenemos diferentes tipos de sensaciones. Y se están acumulando los finales. Esa es una realidad que la facultad tiene que responder, porque estamos en condiciones de tomar los finales, se pueden tomar, es la realidad. Prefiero presencial, me dicen acá, está bien. Sí, hay cosas del presencial que no se van a poder sustituir. Perfecto. Claro, en distancia están acostumbrados a otra cosa, nunca nos dieron tantas clases. Sí, yo hice un mea culpa con distancia el otro día y les dije que quizá este año se va a dar distancia de la manera que siempre se tendría que haber dado, porque la cuestión hizo que nos exigió. Hoy en día esta cuestión nos exigió y la verdad es que hubo que dar respuesta y en eso... Bueno, acá dicen que está re bien en comparación con otras facultades, sí, eso lo sé, hay otras facultades que están complicadas, ganas de volver a clases, Ana Sofía. Yamila dice, pensé que iba a ser peor lo virtual, pero creo que la facultad se adaptó rápido. Sí, sí, eso es verdad. Prefiero esta manera, dice Débora, que se ve que no le gusta ir a clase, le gusta más estar frente a la compu. Yo digo que tenemos que encontrar el punto justo de combinar las dos cosas porque son buenas las dos cosas. Sí, Acosta. Profe, Sí. ¿qué te parece si las preguntas esas que vos considerás, digamos, que están, que pueden llegar a ser respondidas ahí con las 6, así no perdés tanto tiempo? ¿Vos te has fijado el tiempo que llevas dando? No, Para que pero los chicos, sí, pero para vos que los quedate chicos no se, tranquilo. Pero vos para quedate que los chicos tranquilo. no, para que Quédate los chicos no se tranquilo. cansen, para que Pero los chicos no se cansan. cansen, digo yo. No se cansan, vos quédate tranquilo que están participando. Me dicen acá esta chica, que me dice Ignacio que está feliz con esta oportunidad, que de distancia, los llamados que perdimos son lo único lamentable. Bueno, perfecto. Silencia ahí, Acosta, un ratito, porfa, porque si no después se te filtran los sonidos. Perfecto. Bueno, ¿les parece, chicos, que sigamos? No es una clase, o sea, esta va a ser una clase, fíjense que creo que hemos sido sintéticos en el desarrollo de los temas, no lo hemos ido cargando de cuestiones.
parece que no. Todo lo contrario, nos damos el lujo de ir opinando y hablando de estas otras cuestiones de la facultad que son importantes. Y está bueno, me gusta saber siempre cuál es la sensación de ustedes con relación a estos temas y cómo la están pasando. Creo que un tema que debe la facultad es urgente volver a activar el tema de los finales. Nosotros presentamos, por ejemplo, un protocolo y un proyecto para que se les tome los finales a todos, y estamos esperando que se les dé curso. Seguimos. Seguimos. Lógicamente, si estamos hablando de contextos inestables desde el punto de vista macroeconómico, tenemos que hablar del RECPAN. Por eso la otra cuestión fundamental que tenemos que considerar es ¿qué es el RECPAN? ¿Qué es el RECPAN? El resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Fíjense, así se llama, ¿no? Ese es el nombre que tiene. Lo primero que tenemos que saber del RECPAN es que es generado por los rubros de carácter expuestos. Chicos, el RECPAN es generado por los rubros expuestos que son las disponibilidades en moneda nacional y los créditos de las deudas en moneda nacional sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos. Es generado por los rubros expuestos. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Está claro? Ustedes saben, yo les voy a hacer una consideración con relación a esto. Yo creo que esto, las empresas, los empresarios, las empresas y los empresarios lo tienen muy en claro. Ellos saben lo que es vivir en la selva de la República Argentina. Yo creo que es muy difícil hoy en día en la Argentina encontrar una empresa que tenga un resultado, un RECPAN negativo grande. La mayoría está curtido con este tema y sabe qué es lo que tiene que hacer desde el punto de vista de la gestión para no perder poder adquisitivo en la moneda en su empresa. Yo creo que la mayoría está curtido, conoce cómo es la Argentina y sabe qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, me animo a considerar que gran parte de las pymes, y mucho más las grandes seguramente, saben y conocen del tema y de alguna manera la incidencia de los contextos, o tratan de atenuar el impacto de la incidencia de los contextos inestables. Este RECPAN es consecuencia de tres factores que se tienen que dar en forma concomitante, en forma concurrente. ¿Ya? El mantenimiento de un determinado capital monetario, la existencia de contextos monetarios inestables y el transcurso del tiempo. Se tienen que dar los tres al mismo tiempo, si no, no va a existir el RECPAN, lógicamente. Porque si yo tengo capital monetario expuesto, pero no hay inflación, no tengo RECPAN. ¿Está claro, chicos? Eso lo tienen que tener en cuenta. Se tienen que dar los tres en forma concurrente. O sea, tengo que tener activos expuestos o pasivos expuestos o un determinado capital monetario neto. Cuando hablamos de capital monetario neto decimos activo menos pasivo, en definitiva. La existencia de contexto monetario inestable y el transcurso del tiempo. Decimos que el RECPAN es un resultado de tenencia y de naturaleza financiera. ¿Por qué? Es de tenencia porque surge de tener activos y pasivos expuestos a la inflación. Pero es de naturaleza financiera porque también depende de la estructura financiera que adopte el ente. Y acá me voy a parar un poquito. Y esto tiene que ver con lo que les decía recién, que la mayoría de las empresas sabe qué es lo que tiene que hacer para atenuar el impacto de este resultado en la contabilidad, en su gestión en definitiva, porque la contabilidad no dejaría de ser otra cosa que el reflejo de la gestión de la empresa. ¿Por qué depende de la estructura financiera del ente? Porque si lógicamente que en épocas de inflación yo tomo como política de gestión o política contable tener créditos expuestos, o sea, no le pongo cláusula de ajuste, no le pongo ningún tipo de condición que acompañe la inflación, lógicamente que voy a perder poder adquisitivo, voy a perder plata. ¿Ya? Si yo tomo como política contable o política de gestión
mantener disponibilidad de mantener caja en moneda nacional o tener mucha plata en la cuenta corriente bancaria en pesos, la inflación me va a pegar. Ahora, si yo tomo como política de gestión ante situaciones como la que se vive en la República Argentina, no tener plata, no tener pesos, y tomo como política estoquearme, por ejemplo, tener bienes de cambio, que son un rubro no expuesto, porque acompañan el proceso inflacionario. ¿Qué significa? Que si hay inflación, lo más probable es que aumenten los precios de los bienes de cambio, no me va a pegar la inflación de gran forma. Si invierto en maquinaria, en equipo, en bienes de uso, tampoco, porque también acompaña el proceso inflacionario. Y si me voy a rubros más líquidos, lo que se hace habitualmente acá es que ya no se tienen las cuentas corrientes tradicionales en peso o la plata en la caja. Por eso le digo que la mayoría ya conoce sobre esto. ¿Qué hace la mayoría de las empresas ya? Tienen dinero en fondos comunes de inversión. Hay muchos fondos comunes de inversión líquidos que utilizan las empresas como cuenta corriente y que están devengando permanentemente una renta y que me permiten rescatar el dinero cuando lo necesito para pagar algo. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo como política de gestión no tener la plata en el cajón del escritorio o no tener la plata en la cuenta corriente en pesos, sino tener en estos fondos de inversión que están devengando permanentemente una renta, la inflación me va a pegar en menor medida. ¿Me entienden? Porque está permanentemente devengando una renta. ¿Qué hacen las empresas? Lo tienen en este fondo, cuando necesitan pagar algo, lo sacan y pagan y transfieren. ¿Me siguen? Entonces, de esta manera la inflación no le pega, porque al estar la plata ahí, está permanentemente devengando un interés que lo que viene a hacer es cubrir. Por supuesto que ese componente lo hace de carácter no expuesta y ese interés lo que hace es cubrir la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que puede existir. ¿Ya? ¿Me siguen con lo que quiero decir? Entonces, por eso depende de la estructura financiera que adopte el ente, porque en definitiva de las decisiones que toma la empresa dependerá el impacto de los contextos inevitables en su gestión, en la contabilidad. Por supuesto que como decíamos recién, acá me preguntan cómo podemos leer sobre cómo elegir un buen fondo común de inversión. Si googlea lo va a tener eso, lo va a ver. Yo no soy un experto en eso, veo mucho lo que hacen las diferentes empresas para cubrirse la inflación en la selva en la República Argentina y la mayoría de los bancos tienen este tipo que ofrecen fondos de inversión de diferentes naturaleza. Acá depende del carácter del tipo que lo va a tomar. Hay algunos que son más aversos al riesgo y hay algunos que son más propensos al riesgo. Por eso se dice que hay varios tipos de fondos. Los primeros que son los líquidos, que son fondos de plazo fijo, o sea, los bancos conforman una cartera de plazo fijo de diferentes bancos y vos tenés la plata ahí. Los segundos son fondos de bonos, que son un poquito menos líquidos que los otros, pero siguen siendo líquidos. Después están los fondos de acción, o sea, vos tenés un fondo y compras una acción de YPF, o de Tenaris, o de cualquiera de las empresas más grandes de la Argentina, pero esos fondos tienen más riesgo, ¿entendés? Son fondos más riesgosos, eso ya es otra cosa, es para aguantarlo, para esperar y especular, y hay que saber entrar ahí cuando está bajo para que crezca. Por supuesto que por lo que le comenté, la inflación puede ser trasladada por los acreedores, a los deudores, a través de los sobreprecios, es lo que decíamos recién, es muy habitual, y ustedes lo deben saber por comentarios que le he hecho papá, mamá, o amigos, o etcétera, o la gente más grande, que en Argentina es muy difícil conocer cuál es el verdadero precio de las operaciones. Ustedes van a comprar cualquier cosa, electrodoméstico, lo que sea, y tiene un determinado precio, y resulta que por el hot sale, por ejemplo, sale el 30 o el 40% menos. O resulta que si van al vendedor y dice, che, te pago de contado, sale esto. O te pago a 60 días, sale esto. En definitiva, es porque hay mucha especulación ahí adentro y bueno, en definitiva es muy difícil conocer los verdaderos precios de contado en la Argentina y es porque hay sobreprecios que se trasladan, ¿no? De alguna manera la inflación se cobra y se paga. Bueno,
Otro elemento fundamental, importantísimo, que tienen que tener en cuenta es la relación que existe entre el RECPAN y la reexpresión de los rubros no expuestos. Claro, porque dijimos que los expuestos, disponibilidades y crédito en moneda nacional, y crédito y deuda en moneda nacional sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos, o sea, créditos y deudas expuestos, y disponibilidades que son expuestas en moneda nacional, no se reexpresan, están correctamente expresadas a fecha de cierre, conservan su valor nominal, generan el RECPAN. Y los rubros no expuestos son los que uno tiene que analizar en definitiva, si es, por el criterio de lo temporal, si están correctamente expresados a fecha de cierre o no, viendo el tiempo como elemento esencial. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre el RECPAN y la reexpresión de los rubros no expuestos? Porque yo lo que hago es expresar en definitiva los rubros no expuestos, cuando corresponda. Hay que tener en cuenta que pese a que el RECPAN es consecuencia de tener activos y pasivos expuestos a la inflación, existe una coincidencia numérica en el resultado final del RECPAN al determinarlo tanto sobre la base de los rubros expuestos como a través de los no expuestos. O sea, el RECPAN en su resultado final es igual, tanto cuando lo calculo sobre la base de los expuestos como cuando lo hago sobre la base de los no expuestos. Esta coincidencia numérica, chicos, no es un antojo de Acosta, no es una maña de Acosta, no es un antojo de Ponzo, no es una maña de Ponzo, no es una ocurrencia de Marinelli, tampoco, sino que tiene su fundamento en el mecanismo con que opera la partida doble a la hora de registrar las operaciones. Y esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta los contadores. ¿Por qué? Y ustedes ya que ya son casi contadores. Porque muchas veces la partida doble es el principal aliado que tenemos. Y yo creo que a la hora de retomar o de tomar el tema de la reexpresión de los estados contables, hay que tomar la partida doble como un aliado, porque como un importante aliado, porque nos va a ayudar a solucionar y a ver las cuestiones de forma más clara. O sea que esta coincidencia numérica que se produce en el RECPAN, al determinarlo sobre la base de los rubros expuestos, sobre la base de los rubros no expuestos, se fundamenta en el mecanismo de la partida doble. Esto es lo que vamos a tratar de explicar ahora, que también lo dejamos en el videito de YouTube. Justamente a continuación ahora vamos a ver cómo, partiendo de la ecuación que muestra la estructura financiera de toda empresa, que ustedes como saben es activo igual a pasivo más patrimonio neto, muestra la estructura financiera de toda empresa. A partir de esa ecuación vamos a transformarla en los rubros expuestos por un lado y los rubros no expuestos por el otro. Vamos a separar expuestos y no expuestos. Y ahí lo tienen. Si arrancan de la ecuación que muestra la estructura financiera de toda empresa, activo igual a pasivo más patrimonio neto, y separan lo expuesto por un lado y lo no expuesto por el otro, vienen un par de consideraciones a ser realizadas. O sea, transformemos la ecuación, esta que muestra la estructura financiera de toda la empresa, en rubros expuestos por un lado y rubros no expuestos por otro lado. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que por el mecanismo de la partida doble, el capital expuesto a la inflación solamente se va a modificar cuando en una misma registración contable intervenga en una cuenta expuesta y otra no expuesta. ¿Qué significa esto? Vamos desde el punto de vista práctico. Si yo saco plata del banco de una cuenta corriente en pesos para traer a la caja, ¿qué asiento hice? Caja a banco. ¿Hay expuesta con expuesta? ¿Hay variación del capital expuesto? No. O hay una expuesta con otra no expuesta. Ahora, si yo lo que hago es esa misma, digamos, si yo lo que hago es sacar del banco y pagar una deuda, ¿qué asiento hago? Proveedores, pongamos que es expuesto, a caja o a banco, expuesto, tampoco hay modificación de capital expuesto. Sigamos jugueteando porque con esto se puede jugar. Si yo hago una inversión en un plazo fijo que devenga una renta, o en un fondo común de inversión que devenga una renta, y por ende acompaña la inflación y es no expuesto, ¿qué hago? Inversión a caja.
inversión no expuesta con caja expuesto. Ahí hay variación de capital expuesto. Significa que a partir de ese momento se modifica el capital expuesto. ¿Por qué? Eso me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque le saco un rubro expuesto y le pongo otro rubro no expuesto. Eso genera un efecto positivo en la determinación del REITPAN. De la misma manera, si yo compro un bien de uso de contado, hago bien de uso a caja, rubro no expuesto, bien de uso, contra caja que es expuesto. Me saco caja que genera REITPAN y le doy a bien de uso o a bienes de cambio que es no expuesto. Ahí se genera un efecto positivo en el REITPAN. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? El capital expuesto a la inflación solo se modifica cuando juegan una expuesta y otra no expuesta. Entonces, toda variación que se produzca de un lado de la ecuación de los expuestos también se va a producir del otro. ¿Le siguen? Por lo tanto, el REITPAN total que determine será el mismo tanto cuando lo haga sobre la base de los expuestos como cuando lo haga sobre la base de los no expuestos. Lo podemos generalizar como hacen los profes de matemáticas cuando hacen todo el desarrollo de todos los engendros, que dicen, y si generaliza, bueno, acá también le digo, y si generalizamos, el REITPAN total será el mismo tanto cuando se lo determine sobre la base de los rubros expuestos como cuando se lo haga sobre la base de los rubros no expuestos, o sea, sobre la base de los rubros que no lo producen. O sea, cuando saco el REITPAN sobre la base de los rubros que lo producen, el resultado final es el mismo, tanto cuando se lo hace, o sea, cuando lo saco el REITPAN sobre la base de los rubros que lo producen, el resultado final es el mismo que si lo hago sobre la base de los rubros que no lo producen. Es así, y eso se debe al mecanismo con que funciona la partida doble a la hora de registrar las operaciones. Con lo cual la cuestión radica en determinar cuándo se modifica el capital expuesto a la inflación. Ahí está el kit de la cuestión. Por eso acá, si vuelvo a la diapo anterior, ustedes ven que del lado de lo expuesto lo que tengo es el REITPAN según el método directo, o sea, el REITPAN que se determina sobre la base de los rubros que lo producen. Disponibilidades en moneda nacional, crédito y deuda en moneda nacional sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos. Que se dice que es un método de comprobación. Y del otro lado, donde tengo patrimonio neto, que es expuesto, y los activos y pasivos no expuestos, tengo lo que se llama el REITPAN según método indirecto, que también es el método integral de reexpresión que es el que recepta el RT6, que también es denominado el REITPAN de las contrapartidas, porque son las que no lo generan, pero que su resultado final es coincidente con aquel que se produce por parte de las partidas que lo generan. ¿Está claro? Toda esta cuestión, en definitiva, descansa sobre la base de la creación del querido Luca Paciolo. ¿Hace cuánto, Acosta? No sé, ¿vos lo llegaste a conocer, Paciolo Acosta? No lo llegaste a conocer. Para que no activo. Bueno, todo esto descansa en Paciolo, sobre la base del mecanismo de la partida doble. Jugamos el fútbol juntos. Ah, perfecto. Está muy bien. Es así. Muy goleador era. Muy goleador, sí, me imagino. Bueno, es así. Chicos, este es un puntito que de alguna manera me tomo lo sumé yo, otro de los aspectos fundamentales de la reexpresión de estado contable en función de una vivencia, si quiere, de carácter personal, pero creo que es totalmente generalizable, que es la importancia de contar con buenos papeles de trabajo, sobre todo cuando volvemos a tomar la reexpresión después de 15 años. Tino, fíjate si puedes silenciar ahí el micrófono porque se escucha alguna interferencia. Una de las cuestiones que nos han planteado la vuelta en la reexpresión después de 15 años es que tenemos que ser ordenados. Ya de por sí los contadores tenemos que ser medio ordenados, seguro, porque con todas las cuestiones que hacemos es fundamental tener el orden. Tener orden es fundamental. Si se quiere, lo tomo, eso se lo digo, es como una posición de carácter personal, es muy importante en el desarrollo de nuestra profesión ser ordenados. Y en la parte de la reexpresión pasa lo mismo, sobre todo cuando después de 15 años tenés que volver a reexpresar y le toca a una empresa que tiene
por ejemplo, bienes de uso de larga data, o bienes, o un patrimonio neto que también viene de larga data, con el capital, con la reserva legal, etc. Entonces, si uno no es ordenado en la reexpresión, se complica. ¿Por qué? Porque no tiene las fechas. Acuérdense que la principal incógnita de la reexpresión es determinar en moneda de qué momento está expresada la partida. Entonces, si uno no tiene los momentos en que se realizaron los movimientos, en el caso de un bien de uso, los momentos en que se realizaron las inversiones, en el caso del capital, los momentos de las suscripciones, los momentos en que se movieron los rubros, lógicamente que se complica, chicos. Le voy a poner un ejemplo burdo, porque esto debe pasar seguramente. Nosotros antes estamos acostumbrados a hacer contabilidad para una pyme, que las pymes generalmente no tienen sistema administrativo. O sea, una empresa chica es muy... ustedes han la idea que una empresa chica, una pyme, generalmente el dueño tira el centro y va a cabecear. O el administrativo de la pyme tira el centro y va a cabecear también. O sea, le toca hacer todo. Vende, cobra, paga, compra, todo. Entonces es muy raro tener una pyme un sistema administrativo. En la mayoría de los casos no pasa. Por ende, si nosotros tenemos que hacer la contabilidad, antes a lo mejor podía haber alguno que dice, no, mira, yo hago todos los asientos a fecha de cierre, o le pongo cualquier fecha, total, el resultado en el balance final es el mismo. Lo registré, qué sé yo, registro por ejemplo todas las ventas con fecha del mes de diciembre, si la empresa cierra en diciembre, total las ventas son las ventas y el importe es el mismo, ¿verdad? Bueno, ponele que haya casos de eso, que me consta que los hay, los debe haber, o que haga todos los ajustes de auditoría todos los ajustes a fecha de cierre, por ejemplo, me consta que lo debe haber. Hoy en día no podemos hacer eso con el tema de la reexpresión. O sea, si yo registro todas las ventas a fecha de cierre, con fecha del último mes, está mal, porque no. Acuérdense que las ventas se fueron desarrollando en cada uno de los meses que componen el ejercicio económico. Por ende, si yo las tengo que reexpresar, lo tengo que reexpresar desde cada mes en que se efectuaron. Entonces, por eso digo que lo mismo pasa con el tema de los bienes de uso. O sea, directamente no, agarro y cargo los bienes de uso y los registro con fecha del último mes del ejercicio económico. No, no, porque no vamos a contar con información suficiente para reexpresar. Entonces, ese es un poco el desafío de la reexpresión también de los balances, ser un poquito más ordenado con los papeles de trabajo, para poder cumplir los procesos contables como corresponde. No solamente por la reexpresión, me parece que es una cualidad que tenemos que tener todos. Bueno, y por último viene la parte un poquito más de novedades de carácter profesionales. Ahí, fíjense que silencien por la duda los micrófonos, todos chicos, por favor. Creo que ahí, Ignacio, lo tenés abierto buen micrófono. No me gusta silenciárselo a mí a todo de una, pero silencien todos los micrófonos, por favor. Y en la parte de las novedades profesionales sobre reexpresión. Bueno, estamos hablando, recién cruzamos, alguno me preguntaba y demás, sobre el tema de que la sección 3.1 del RTI 7, que es la que establece cuándo hay inestabilidad y cuándo no, bueno, políticamente se ha desactivado durante mucho tiempo. Y cuando le estalló el quilombo a Macri allá por el año 2018, bueno, la federación se juntó y dijo a partir de julio, dijo no, acá hay que reexpresar, bueno, y empezó a dictar todas las normas pertinentes para que así sea. Y con las resoluciones 539-18 y 553-19 se activa la reexpresión de nuevo para los estados contables finalizados desde el 1 de julio del 2018. Se activa la reexpresión para los estados contables finalizados desde el 1 de julio del 2018. Pero en todo este proceso, la federación fue dando algunas simplificaciones. Yo voy a citar las más importantes, chicos. Por ejemplo, pese a que se activó la reexpresión para los ejercicios finalizados el 1 de julio del 2018, los estados contables finalizados entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de diciembre del 2018, para esos estados contables el ente podía optar por no reexpresar. ¿Está claro? Es muy raro que haya un cierre, chicos, 1 de julio y 30 de diciembre, generalmente es el último día del mes, pero bueno, así está dictada la norma.
sea que para esa franja de cierre de balance, la Federación dio la opción de no represar. De esta forma, sí es obligatorio represar los estados contables ya sin ninguna dispensa para los estados contables finalizados desde el 31 de diciembre del 2018. 31 de diciembre del 2018, primer balance donde ya es obligatorio la represión y no hay tutía con eso. ¿Tá? No hay dispensa ahí. El balance que cierra el 31 de diciembre de 2018, a partir de ahí hay que represarlo sí o sí. ¿Está claro? Y si lo llevas al Consejo de Ciencia Económica, no te lo certifica si no te represa. Otra dispensa que también había es la opción de presentar comparativamente solo el estado de situación patrimonial represado. Porque claro, acuérdense que los estados deben ser presentados en forma comparativa. O sea que si yo presento un estado represado, tenía que representar represados los comparativos. Y acuérdense que los estados contables básicos son 4. Estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de flujo efectivo y estado de evolución de patrimonio neto. ¿Está? O sea que si hay que presentar comparativo, hay que presentar todos los comparativos también represados. Bueno, la Federación dio la opción de que el primer estado contable represado con todos los estados comparativos dio la opción de presentar comparativamente solo el estado de situación patrimonial represado. De esta manera, el primer estado contable represado con todos los estados comparativos represados, ¿cuál es? El 31 de diciembre de 2019, porque el 31 de diciembre de 2018 ya era obligatorio represar. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea que para toda la franja anterior era optativa la presentación de estados contables comparativos represados. O sea, la Federación te daba la opción solamente de presentar represado y comparativo en lo pertinente al estado de situación patrimonial. No sé si fui claro o le hice lío ahí con ese tema. Era una opción que daba la Federación para los estados comparativos. Porque acuérdense que hay que presentar los 4 estados, tienen que ser presentados en forma comparativa. Entonces, ¿qué dijo la Federación? No, sobre que la represión ya es un quilombo, culturizarla, volver a hacer, bueno, le vamos a dar que solamente presenten como comparativo el estado de situación patrimonial. Si no, cuando uno reexpresa se tiene que ir 2 ejercicios para atrás prácticamente. ¿Ya? Entonces dijo la Federación, no, bueno, que presenten solamente el estado de situación patrimonial comparativo, el estado de situación patrimonial reexpresado como comparativo, los otros no. De esta manera vamos a tener nuestro primer juego de estados contables completos, reexpresados los vigentes, digamos los corrientes con los comparativos, con los cierres 31 de diciembre de 2019, porque ya el 31 de diciembre de 2018 ya tenía que estar reexpresado. ¿Está claro, chicos? Perfecto. Cualquier cosa me van preguntando. Profe, ¿por qué una empresa que pueda no reexpresar elegiría reexpresar? No, acuérdense esto, chicos. En la primera simplificación es una opción que daba la Federación. Si de repente, como le digo, esto para una pyme es un perno, le digo, para la mayoría de los contadores ha sido un perno la vuelta de la reexpresión, porque digo, en la realidad, en lo profesional. Para nosotros, lógicamente, que no es tan complicado, y yo quiero que también ustedes lo vean como que no es tan complicado, por eso apuntaba esto de las cuestiones fundamentales. Pero la mayoría hizo uso de la opción y no reexpresó los estados contables finalizados entre el 1 de julio y el 30 de diciembre. ¿Tá? Pero estaba activada la reexpresión de estados contables, pero dio esa dispensa la Federación para empezar a culturizar el proceso. Pero ya si el estado contable finaliza el 31 de diciembre, ya no hay tutilla. ¿Qué significa esto? Que si yo cerraba balance el 31 de julio de cada año, el 31 de julio del 2018 elegí no reexpresar, pero el 31 de julio del 2019 tuve que reexpresar. Si yo cerraba el 31 de mayo de cada año, el 31 de mayo del 2018 no tenía que reexpresar, pero el 31 de mayo del 2019 ya tengo que reexpresar obligatoriamente. ¿Me siguen? ¿Está claro? Otra simplificación importante que viene de la misma RT6 en cuanto a la modalidad de registración es que nosotros podemos exponer en una misma línea los resultados financieros por tenencia incluyendo el REIPA. O
sea, podemos registrar la reexpresión juntamente con el resto de los resultados financieros y por tenencia. Intereses, diferencia de cambio, resultado de tenencia, actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, meto todo en un globo que se llama resultado financiero y por tenencia, incluyendo el RECPAN. Lo que sí, si yo registro de esa manera, no puedo determinar esos resultados en términos reales, va todo metido en una línea, ¿entiendes? Pero es una opción que da la resolución, porque la cuestión se complica cuando hay empresas que toman mucho crédito, toman muchos préstamos. Entonces determinar los resultados en términos reales es complejo. Entonces por ahí viene bien esa alternativa del RT6 de registrar todo conjuntamente, es decir, registro la represión conjuntamente con el resto de los resultados financieros y por tenencia. Pero eso está previsto en la misma RT6. Y después, la cuarta simplificación, que yo creo que es muy importante desde lo fáctico, es que si nosotros presentamos el estado de flujo efectivo por vía directa, podemos explicar las causas a niveles de totales. ¿Qué significa esto? Yo presento el estado de flujo efectivo, donde tengo que presentar, acuérdense que el estado de flujo efectivo va por lo percibido, tengo que presentar la actividad operativa de inversión y de financiación. Ahí que me dice el RT, que puedo poner directamente los flujos totales de cada una de esas actividades. Imagínense que en el caso de la actividad operativa, donde están prácticamente el 90% de los flujos de la empresa, yo me atengo a lo que dice la resolución técnica 8, tengo que presentar por un lado las ventas cobradas represadas, los gastos pagados represados de distinta naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de cuestiones particulares más que ya vamos a ver. ¿Qué pasa? Esta es una dispensa muy importante. ¿Qué me dice el RT? Bueno, preséntalo por totales. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque lo que podemos hacer es, como las actividades de inversión y de financiación generalmente tienen pocos flujos, sacamos los flujos reexpresados de esas actividades, donde hay menor cantidad de flujo de fondos, y por diferencia, sacamos los flujos de las actividades operativas. Surgen por diferencia. Acuérdense que la estructura del estado de flujo efectivo es, por un lado, la variación del efectivo del inicio contra efectivo del cierre, y por otro lado, las causas de la variación, donde yo lo que hago es, por supuesto que el total de las causas tiene que coincidir con la variación del efectivo. Entonces, de esa manera, los flujos operativos surgen por diferencia. Eso está bueno porque me ahorro un montón de laburo, pero bueno, es un proceso de culturización. Por ahora, esa dispensa está firme y no creo que la vayan a quitar. Esta dispensa es aplicable solamente para, esto hay que tenerlo en cuenta, para todos los entes, excepto que apliquen en forma conjunta el RTI 7 y la 11 o el RTI 7 y la 24. ¿Qué significa esto? Que para las pymes, o sea, para los entes, para las empresas, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, aplica por completo esta dispensa. O sea, para los entes con fines de lucro, aplica por completo, ya sean entes pequeños, medianos o grandes. Ahora, si nos situamos en el caso de un ente sin fin de lucro, que va por RT11, aplica para los que son pequeños y medianos, por los que se rigen por el RT41, pero no para los que se rigen por el RT7, que son los entes ya de mayor nivel de actividad, de mayor nivel de ingresos. Eso tiene que hacer sí o sí el estado de flujo efectivo como corresponde, igual que las cooperativas que aplican el RT17 también. Acuérdense que la estructura de la normativa contable argentina básicamente se divide en pequeñas y medianas empresas sobre la base del RT41 y para medir, y la gran empresa que aplica el RT17 para medir. Chicos, no sé, por ahí uno tenía pensado hacer alguna otra cosita, pero yo creo que es suficiente con lo que hemos visto hasta ahora. No sé qué opina el profesor Acosta, me parece que de mi parte es suficiente. No sé qué opinan ustedes, si tienen alguna cuestión más para consultar. Profesor Marco, me parece que más que suficiente ha sido suficientísimo, digamos, porque creo que se ha explayado en los temas bastante claro y bastante extenso, o sea que ya, digamos, has contestado hasta temas. Yo me estaba escuchando, para que a los chicos también les sirva,
y no se le hagan las clases tan largas, te estuvieron preguntando hasta una cuestión que nada que ver con la materia, por ejemplo, un fondo común de inversión, digamos, que vos se lo explicaste muy bien, pero, viste, vamos a tener que ser un poco más conciso en las preguntas relativas a los determinados temas, si no se nos hace muy largo, me parece a mí, y que a los chicos después ese tema, cuando lo vuelvan a tocar en la materia que le corresponda o en la bolilla nuestra que le corresponda, no lo van a tener claro, lo van a tener que volver a ver. Claro. Nada más que eso, viste. Pero me parece que tuvo bastante clara la clase y bastante ejemplificativa y extensa. Está bien. Bueno, chicos, eso que nos hemos tomado un recreadito de 10 o 15 minutos, hemos hablado de otras cosas. No sé los chicos si tienen alguna cuestión más para consultar. Nosotros tenemos previsto, chicos, más o menos clases de hasta 1 hora y media. Tampoco lo queremos aburrir con el tema. Ojo que son 7:30. O sea que no llevamos 1 hora y media justo. O sea, estamos clavados en la hora y media. Tenemos la idea de ser conciso con los muchachos de la cátedra y ir, digamos, directamente al grano, al quid de la cuestión, no aburrirlos. Pero bueno, si se da un espacio donde podamos compartir algunas cosas, no hay ningún tipo de problema. Así que no sé si no tienen más nada para consultar. Parece ok, cortamos acá, chicos. No sé si alguno tiene alguna consulta. Mancilla e Ignacio, me pregunta, profe, vos eras el que no tiene el micrófono silenciado, ahí te veo. Escúchame, la diapositiva número 12 decía ver ejemplos. No, ver ejemplos son los que le voy manifestando yo, los ejemplos que voy viendo, una especie de recordatorio que tengo para ir tirándole ejemplos permanentemente sobre el tema. Plazo para inscribirse. Perfecto, bueno, dice que está en silencio. Bueno, el plazo para inscribirse, bueno, eso lo maneja la administración. ¿Se acuerdan que yo les hicimos un mensajito por el tema de la organización de las inscripciones porque habíamos notado alguna inconsistencia? Pero eso diríjense a la Secretaría Académica o a la Dirección de Asuntos Académicos. No, tiene que responder el registro de alumnos. En todo caso, yo ahí me preguntaron, le di cópienme a mí cuando le manden los mails al registro de alumnos y de alguna manera si no les responden, nosotros le metemos firme para que les respondan. Lo que nos interesa, chicos, es que se vayan metiendo en el tema y que les sirva, que les genere valor todo esto que vamos haciendo, que aprendan, que queden con las cuestiones importantes. Para el día lunes, sí, léanse el RT6 y tengan la mano, como dijo el profe Acosta. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar ahí. No es lo mismo que el presencial, pero bueno, yo siento que existe esa sinergia. Está bueno poder hacer eso, pero bueno, también está bueno poder tener alguna clase presencial, por supuesto, y poder compartir y poder tener ese feedback de ida y vuelta. Si el lunes es feriado, sí, no, si el lunes es feriado no hay clase, eso ténganlo en cuenta, va a salir el miércoles si es feriado. No me vean. Chicos, tienen el cronograma ahí, al infine del programa tienen el cronograma, así que fíjense ahí. Bueno. Muchas gracias, chicos, por estar.
Profe, Sí, ¿cómo le va? Yo le había escrito recién y le había mandado un mensaje directo Sí. por Teams por el tema de la Sí. inscripción. sí, Va, no sé si por ahí a lo mejor a alguno de mis compañeros le sirve, por eso abrí el micrófono. está perfecto. Sé que no hace a la clase, pero es Sí. una inquietud que tenemos muchos en los grupos que Sí. tenemos, porque el registro de alumnos está colapsado, no está atendiendo algunas solicitudes, y por ejemplo, yo en mi caso particular me inscribí como erróneamente en otra cátedra y tengo a mis amigas acá, ¿sí? Y me preocupaba el tema del plazo que había dispuesto la cátedra del contador Acosta para No, estar. no, el plazo no es taxativo, no es taxativo. Acomódense, acomódense con ese tema, chicos. Acomódense. Eso no va a haber problema. El plazo no es taxativo. Lo importante es que ustedes estén bien donde quieren estar. Eso es lo importante. Bien. Bueno, Plazo no es profe. taxativo. De alguna manera lo pusimos así de las dos cátedras, hicimos el mismo comunicado, pero el tema es que pues, se generaron alguna inconsistencia con el Evelia y bueno, queríamos que bueno, que estuvieran donde quisieran estar, nada más que eso. Simplemente eso. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno.